Financiera SALAF Campus Querétaro, en colaboración con IMEF Universitario y TESEM-CRO, les damos la bienvenida a la cuarta conferencia del Diplomado de Negocios e Inversiones. La ponencia de hoy será impartida por el maestro Jorge Morales, egresado en Ciencias Administrativas por parte del EBC con estudios de posgrado en el ITESM e ITESO, con especialidad en finanzas, mercados financieros e ingeniería financiera. Inició su carrera en el sector financiero mexicano como asesor patrimonial en Banpaís Casa de Bolsa y posteriormente en Banamex Casa de Bolsa como subdirector en el área de atención a inversionistas. Asimismo, en Operadora de Bolsa, Banco Mexicano y Banca Promex. A partir de 1998, y dada la importancia de los fondos de inversión, inició la primera sucursal de la Operadora de Sociedades de Inversión Apolo en la ciudad de Guadalajara, institución que adquiere Prudencial Financial y hoy Banco Actinver. En 2014 se integra al Centro de Educación Financiera Actinver, compartiendo su experiencia y pasión por más de 40 años en la enseñanza de los mercados financieros y estrategias de inversión. De 1995 a 2014 también se desempeñó como catedrático en las universidades Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. El día de hoy tiene preparada para nosotros una conferencia sobre la banca de inversión con nuevas alternativas de financiamiento. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del form que se les ha compartido en el chat y a mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Les pedimos se mantengan conectados durante toda la sesión, pues al final de esta se les enviará una encuesta con la que se pasará asistencia. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida al maestro Jorge Morales. Gracias, muy buenas tardes, Isabel. Desde aquí compartiendo con ustedes y verdaderamente les agradezco mucho la invitación que me hacen con un tema tan interesante, donde estamos hablando de tu diplomado de negocios e inversiones. Entonces, me toca a mí compartir con ustedes, como les comentaba, la banca de inversión con nuevas alternativas de financiamiento. Aquí yo le voy a pedir a Isabel, o quien me esté ayudando, si me hiciera favor de irme pasando las preguntas o si las dejamos al final, Isabel. Si a usted le parece, las dejamos al final. Me parece perfecto y mil gracias. Para no perder un poquito la secuencia en cuanto a la presentación y ya al final vemos toda la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, pues nuevamente mil gracias, muy buena tarde. Y como les comento, es un tema que de acuerdo a tu diplomado de negocios e inversiones, va a ser muy importante el poder encontrar el esquema de lo que verdaderamente hace la banca de inversión, sobre todo en nuestro país. Entonces, sabemos que para cualquier país se necesita tener un sistema financiero y dentro del sistema financiero pues, encontramos el sistema bancario y este sistema bancario cómo ha venido creciendo a través del tiempo ya hasta llegar a crearse los grupos financieros. Independientemente de la creación de grupos financieros dentro de nuestro sistema financiero en México, pues encontramos la parte del sistema o esa rama de nuestro sistema financiero, la rama bursátil y la rama de los bancos, sin descuidar a la parte de la banca de desarrollo. Entonces, cuando manejamos el concepto de lo que es banca de inversión, bueno, realmente para no manejar un concepto como definición que pues resulta a lo mejor algo muy cuadrado. ¿Qué te podría decir? Bueno, creo que todos tenemos el concepto de poder revisar a lo que es un banco, a lo que es la banca, tanto tradicional como ahora todas las especialidades que ha adquirido la misma banca. ¿A través de qué? A través de los grupos financieros. Entonces, si vamos a hablar de la banca de inversión, pues vamos a referir que la banca de inversión cumple con dos funciones fundamentales dentro de este ámbito
que es nuestro sistema financiero. ¿Cuáles son estas dos funciones? O vamos, si alguien gusta que lo clasifiquemos a la banca de inversión, la podemos clasificar en estas dos grandes áreas, que es el área corporativa y el área de negocios. Lo que en realidad en el mercado y en México, esta área de negocios es lo que se conoce como la banca privada. Y de esta manera, pues creo que ya estamos haciendo la reflexión, ¿no? Si vamos a estar manejando desde nuestro punto de vista de negocio, como el emprendedor que traes en la sangre, de poder salir a emprender un negocio, a emprender realmente una actividad que te exige en primer punto toda la innovación posible como buen emprendedor, bueno, pues vamos a trabajar un poquito lo que es la banca de inversión desde el punto de vista del área corporativa. Pero antes de seguir con esto, si yo inicio con esta pregunta, como puedes ver en nuestra lámina, yo te pregunto, ¿cuál es el mayor reto de tu negocio en este momento? Bueno, seguramente yo voy a tener una respuesta inmediata. ¿Cuál es esta respuesta inmediata? Que me vas a decir, que me vas a responder, lo que pretendo es abrir un negocio, ser un emprendedor, y por eso estoy estudiando, y por eso mi carrera, y por eso esta serie de estudios que hoy tenemos la oportunidad de irlos teniendo. Entonces, esta pregunta, antes de irme de lleno cómo nos puede ayudar la banca de inversión, yo te quisiera platicar un poquito esta parte. Y aquí a lo mejor sí, no, digo, no, a lo mejor te voy a pedir tus opiniones a través del chat. Si yo te platico que hoy con lo que estamos viviendo, con esta situación de pandemia, y que a través de esta situación de la pandemia se ha reflejado en una parte muy importante hacia una crisis en la economía de los países y una crisis básicamente en la parte financiera de las empresas o negocios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjate que ahora que hemos estado pues, guardados en casa, revisando una serie de artículos, de libros, etcétera, recordé que había un libro que es el de Cisne Negro, que este libro lo escribió un académico libanés americano, el maestro Nassim Nicolás Taleb. Y en este libro que encontramos, que nos habla precisamente de aquellos fenómenos que el mundo a nivel global, la humanidad completa, no prevé o no se imagina que puedan venir. Entonces, este libro de Cisne Negros precisamente nos da que son eventos extremadamente raros e impredecibles, que tienen profundas consecuencias y para los que con frecuencia se halla una explicación sencilla ya después de que sucedieron. Por eso se le llama el ex post facto. ¿Cómo cierra el libro? Bueno, o esta reseña del libro. Bueno, que todos estos acontecimientos se ven simplificados en lo ocurrido, en lugar de establecer acciones para contenerlos en el futuro. Aquí si observas esta reflexión del libro, ¿es a qué nos lleva? A precisamente establecer aquellas acciones que nosotros como emprendedores, nosotros como profesionistas, como consultores, debemos estar al pendiente. ¿Y eso a qué me lleva? Pues desde hoy, mantente informado en todo lo que pueda suceder en materia
de riesgos en materia de acontecimientos y cómo trazar, y es aquí donde, desde mi punto de vista muy personal, viene la parte de la innovación. O sea, si soy un lab, pues me interesa mucho como administrador financiero qué puedo ver hacia el futuro para que pueda yo realmente establecer acciones para contener este tipo de situaciones. Pero resulta que me encuentro recientemente un libro que se llama El rinoceronte gris. ¿Y quién lo escribe? Bueno, una autora, Michelle Booker, que es autora de este libro. Y entonces el rinoceronte gris, su postulado es cómo reconocer y actuar los peligros obvios que ignoramos. Y yo hice una breve relación, bueno, no en lo personal, sino que me fui a la fuente y nos dice el articulista del Financiero, y ahorita les comento de qué se trata. Dice, oye, esta autora sostiene que muchos de los eventos, te lo estoy leyendo textualmente, que hoy llamamos cisnes negros, como la pandemia del coronavirus del 2019-2020, que es lo que estamos viviendo actualmente, o la crisis financiera del 2018, son en realidad incidentes que se pudieron anticipar, de los que tenía información suficiente como para aliviar sus consecuencias y sobre lo que se pudo actuar a tiempo de ellas. Entonces, ella le llama precisamente los eventos de rinocerontes grises. ¿Y por qué te lo explico este sentido? Porque de tantas cosas que se han venido comentando de esta pandemia, dije, bueno, ¿y qué no se tenía de alguna manera prevista, observada, etcétera? Y llego a encontrarme que en el Foro Económico Mundial para el 2020 que se dio, pues un poco antes de que terminara el primer semestre del 2019, identificó este foro que las enfermedades infecciosas es uno de los 10 riesgos posibles de mayor impacto para este año 2020. Entonces, dices, ah, caray, ¿a poco sí se tenía algo previsto? Bueno, este foro, pues realmente no lo inventó. Y sigo viendo y me encuentro que desde la Secretaría de Salud, por ahí en el 2011, se presenta un documento donde ya se estaba previendo de alguna manera una pandemia para este año. Y entonces es cuando yo me pregunto, oye, si yo soy emprendedor, si tengo un negocio, si soy financiero para llevar a buen puerto mi negocio, y no solamente llevarlo a buen puerto mi negocio, sino que realmente pueda crecer mi negocio, empiezo a hacerme muchos cuestionamientos. Oye, ¿a poco no lo sabía ni el gobierno de Estados Unidos, que es líder en información, líder en investigación, etcétera, etcétera? Y así una serie de conjeturas que de alguna manera se fueron dando en las noticias. Pero regreso a nuestro tema. Y aquí, como te decía, ¿tú qué opinas de esto que te acabo de leer prácticamente? Y que te voy a decir el autor de este artículo, que es Benjamín Gil, que él escribe en el periódico El Financiero. Si tú googleas, digo, literalmente estamos en la búsqueda del Google, a la hora que tú haces la búsqueda, te vas a encontrar con el artículo, está yo creo que muy buscado porque
sale muy rápido, ¿no? Entonces, de esta manera, regreso a nuestro tema. Si te pregunto, bueno, si viéramos nosotros cuál es lo que tú quisieras para tu negocio, y como te comentaba, bueno, pues de alguna manera es prepararme para enfrentar a un negocio, y yo te podría decir, oye, ¿para qué me sirve esta presentación? Bueno, me va a servir esta presentación para poder compartir contigo qué tantas herramientas tenemos para poder potenciar el crecimiento de mi empresa. Entonces, de esta manera, yo te puedo decir, bueno, sí existe la banca de inversión que desde su área corporativa encontramos a ejecutivos o estructura misma de la banca de inversión corporativa, esa estructura misma donde todos los colaboradores que pertenecen al área tienen altos conocimientos, tanto en las industrias como en los sectores, tanto nacionales como extranjeros. Y aquí ya voy al tema. Quienes te pueden apoyar o te deben de apoyar en cuanto a financiamiento de proyectos, en cuanto a los créditos indicados, a fusiones y adquisiciones. Y la parte que nos va a llevar un poquito más de tema son las emisiones de deuda o colocaciones de capital. También sin descuidar el factoraje y el arrendamiento. Por eso nuestro temita se implica o nos dirige hacia nuevos esquemas de financiamiento. Y no es que sean nuevos, sino que realmente cómo me voy a preparar yo, un financiero, para poder llegar a una banca de inversión corporativa y poder negociar aquel apoyo que me pueda dar todo colaborador de esta banca de inversión corporativa en lo que yo realmente necesito. Bueno, lo primer punto es poder hacer ese análisis de sensibilidad en lo que es mi negocio, o si es un emprendimiento, verdaderamente me llevaría más a todo ese estudio en cuanto a sensibilidad y con una visión pues que realmente me dé hacia dónde poder llevar a buen puerto y con crecimiento mi negocio. Bien, oye, ¿cuántos tipos de crédito debo de conocer? Bueno, pues aquí yo te haría otra pregunta, pero quiero regresar un poquito en la parte de lo que yo estaría viendo como el chat, a ver si hay algún comentario para poderlo ir llevando al tema, porque les platiqué que si tenías algún comentario en cuanto a cisne negro o rinoceronte gris, bueno, pues sería muy bueno que lo hiciéramos, ¿no? Bueno, aquí veo en el chat que no hay ningún comentario, entonces, si me permiten, voy a continuar con, con nuestra presentación. ¿Ok? Aquí hay un comentario: considera absolutamente necesario certificarnos con el CFI para ser banquero de inversión en México. Yo te recomendaría que sí, aunque está muy dirigido la certificación hacia hacia el tema de el manejo de inversiones. Lo que te comentaba, ¿no? Si tenemos una banca de inversión
de negocio, pues va totalmente dirigido a, a la parte de las inversiones. Entonces, sí te recomendaría que no solamente la certificación internacional, en este caso sería en España, pero sí también las figuras, en el caso de México, que sería la figura 3, que es la más socorrida, en el esquema del asesor en estrategias de inversiones. Pero también tenemos, bueno, la MIP tiene certificaciones en materia de operación, la operación del mercado de dinero, la operación de capitales, incluso el administrador de riesgos para los fondos de inversión. Y también vale la pena hoy en día que está teniendo esa parte de importancia, lo que son los derivados y poderte certificar en alguna figura de acuerdo al mercado mexicano de derivados. Pero no sé si contesté tu pregunta. Bueno, más bien no fue la pregunta, sino fue el comentario en ese sentido. Y no es que me quiera desviar, pero creo que es importante que podamos ir revisando un poquito tus, vamos, tus inquietudes, tus comentarios. Bien, entonces decíamos, bueno, si ya tengo el aspecto, digo, me voy a regresar para continuar con la idea. ¿Cuántos tipos de crédito debo de conocer? Bueno, pues yo aquí sigo con la misma pregunta. Oye, este financiamiento, ¿tú lo necesitas solamente de liquidez? ¿O este financiamiento lo vas a solicitar para crear toda la infraestructura que requiere ese negocio? ¿O ambos, liquidez e infraestructura? Entonces, de esta manera, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, a que tú mismo me estarás preguntando, oye, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la banca comercial y la banca de inversión? Pues aquí ya te la estaría yo respondiendo esta pregunta que haríamos. En cuanto a la banca comercial, pues es lo que normalmente conocemos, que son instituciones de crédito, que estas instituciones de crédito están autorizadas para captar recursos financieros de todo el público, ya sea persona moral, persona física, y otorgar a su vez créditos, y cuyos créditos están destinados a qué? A mantener en operación las actividades económicas. Pero ¿tú crees que mantener en operación las actividades económicas tiene solamente la banca comercial esa capacidad para llevarlas a cabo, el motor que requieren estas actividades? No, por eso también encontramos otros mecanismos, ¿sí? Incluso mecanismos como que a través de la banca de inversión en su parte corporativa nos estaría dando acceso a recursos mucho más grandes del menudeo que tiene la banca comercial. Entonces, ¿qué sucede en la banca? No, pues que la banca, al ser ese intermediario de lo que capta, tiene la autorización para prestarlo, pues es la misma banca la que establece lo que son las tasas activas y las tasas de interés pasivas. Entonces, de esta manera, pues de alguna forma, estamos sujetos a que la misma banca comercial nos está dando una referencia, vamos a llamarle del costo del dinero. Afortunadamente, hace poco tiempo relativamente, el Banco Central o los bancos centrales, en el caso de Estados Unidos, la Fed,
o en Europa, y en el caso de México, sus bancos centrales están emitiendo la tasa de referencia. ¿Y esta tasa de referencia a qué se refiere? Bueno, principalmente está dada a que de acuerdo a la política monetaria de cada banco central y de acuerdo a la oferta y la demanda del mismo dinero, se establecen en los bancos centrales estas tasas de referencia para poder catalizar de alguna manera cuál sería el verdadero o, vamos, una referencia muy clara en cuanto al costo del mismo dinero. Entonces, esta es la banca comercial. Entonces, ¿qué es la banca de inversión? Bueno, ahí vemos que la banca de inversión es una banca totalmente especializada que está integrada generalmente en los grupos financieros. Seguramente ya conoces qué se necesita para hacer un grupo financiero. Bueno, te lo recuerdo un poquito. Para poderte constituir como grupo financiero, lo puedes constituir con 3 entidades financieras debidamente autorizadas, que podría ser el banco, la casa de bolsa, la operadora de fondos y algunas otras instituciones, pero como mínimo que te pedirían, oye, si te quieres constituir como grupo financiero, debes de tener por lo menos, ¿sí?, en el grupo a 3 entidades o 3 instituciones financieras. Entonces, la banca de inversión está integrada en grupos financieros. ¿Por qué? Porque en algún momento dado van a estar de los servicios de la casa de bolsa, van a estar de los servicios de la arrendadora y de la empresa de factoraje o la SOFOM de factoraje, etcétera, ¿no? Entonces, sí, generalmente están integradas en grupo financiero. Y aquí me centro un poquito más hacia la actividad de lo que es la banca de inversión. Dices, bueno, ¿en qué se centra? Bueno, principalmente es la que te va a ti asesorar en tu negocio, en tu empresa, para que lleves una buena colocación de instrumentos y que estos instrumentos coticen en alguna de las bolsas. En México tenemos las 2 bolsas, la Bolsa Mexicana de Valores y hoy también Aviva, la Bolsa Interinstitucional de Valores, ¿no? El VIVA. Entonces, de esta manera, te lleva a darte todas esas herramientas para que tú vayas teniendo esa oportunidad de listar en bolsa tus acciones y que puedan cotizar. Por lo tanto, te va a dar toda la asesoría corporativa, también en materia de fusiones y adquisiciones. ¿Cuántas veces por estrategia misma, a la hora que se hace una fusión o una adquisición, es decir, que estemos comprando otra empresa o que una empresa grande nos compre a nosotros como empresa pequeña, esta adquisición hacia dónde nos lleva? O sea, una posibilidad más amplia de poder colocar las acciones en el mercado. También la banca de inversión es la que lleva ahora sí que por default o por actividad principal la intervención de valores, pero también tiene esa área de ingeniería financiera. ¿Para qué? Para aquellos proyectos concretos de financiamiento. Y no solamente esos proyectos concretos de financiamiento, sino que también te da todo ese servicio de asesoría para que tú a través con instrumentos derivados puedas adquirir las coberturas. Entonces, de esta manera dices, oye, si yo debo dólares, ¿me conviene o cómo puedo participar
en el mercado futuros del dólar. Ah, pues ve con tu banca de inversión, ¿sí? Y participa en los futuros de la divisa. Entonces, de esta manera, precisamente es como te digo, que la banca de inversión es la que está verdaderamente capacitado, todos sus colaboradores, todo su personal, debe estar capacitado en cada una de las áreas de financiamiento a través de la colocación de instrumentos dentro del mercado financiero. Entonces, esta es la diferencia entre la banca tradicional, la banca comercial que conocemos y lo que es la banca de inversión. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la banca de inversión en cuanto al financiamiento bursátil? Bueno, la estrategia es precisamente el apoyar a las empresas mexicanas principalmente en ser un excelente estructurador de ofertas públicas iniciales, ya sea tanto en el mercado de deuda como en el mercado de capitales. De esta manera, estructura la oferta desde el mismo estudio, desde el inicio, de cómo te ve a ti como negocio, te hace todo el estudio. Y la conclusión es hasta el momento óptimo de salida a bolsa. ¿Y por qué hablo del término el momento óptimo de salida a bolsa? ¿Por qué? Porque habrá momentos de mercado, como decía mi abuela, el horno no está para bollos, para hacer bollos. Bueno, así hay momentos de mercado que no se te pueden, o que no se tienen las expectativas en el tiempo de poder emitir deuda o emitir capital. ¿Por qué? Porque las perspectivas, la situación del mercado, las tendencias mismas no nos ayuda para poder hacer una colocación de deuda o de capitales. Bien, si nos vamos a este desempeño, y esto es un trabajo que lo edita o lo editó el Grupo Bolsa Mexicana de Valores, donde dices, oye, ¿cuál es la secuencia o el procedimiento para la emisión de deuda? Y aquí vamos a empezar a puntualizar algunos aspectos. Aspectos en que dices, bueno, de entrada, ¿qué financiamiento me sale más caro para poder lograr el crecimiento de mi negocio? Ahí lo que tendríamos que hacer es, pues, todo un esquema de costos de capital. Pero yo te voy a hacer una reflexión muy simple. Oye, si yo emito deuda o pido prestado, estarán de acuerdo que prácticamente al primer mes me van a pedir que inicie el pago de intereses. A lo mejor no me piden parte del capital, pero sí va a ser un hecho que me van a pedir intereses. Entonces imagínate si yo estoy arrancando un negocio, un proyecto, y que al primer mes yo ya tenga que traer flujo negativo para poder hacer frente a esa carga financiera que son los intereses. Pero no me quiero ir ahorita ni a costa de capital ni a cosas más técnicas, sino realmente ver cómo se da el proceso para la emisión de deuda. Bueno, la empresa decide realizar una oferta pública a través de la bolsa. A la hora que concreta la oferta pública, ¿qué le pasa a la empresa? Pues la misma empresa recibe el dinero. Oye, pero para que llegue el dinero a la empresa, ¿qué se tiene que hacer?
Bueno, pues el intermediario, la casa de bolsa, que pertenece a la banca de inversión, realiza todas las actividades de intermediación para la emisora de deuda y colocarla incluso entre sus mismos clientes inversionistas. Entonces, el inversionista compra esos valores emitidos que están representando todo ese pasivo específico, que es el que está generando la empresa. Y entonces, el inversionista compra, por lo tanto, ¿quién es la que está vendiendo? Directamente la empresa. De ese título que está representando ese crédito colectivo, ¿sí? Del cual está emitiendo y que lo tiene que estar contabilizando como un pasivo. Entonces la empresa vende, el inversionista compra. De esta manera es cuando estamos hablando de lo que es el mercado primario. Entonces, ¿qué pasa? Que tanto capital más la tasa de intereses, ¿sí? Es el capital lo recibe la empresa y se fija la tasa de intereses, que es a la cual la empresa se está comprometiendo a pagar el inversionista de acuerdo a los periodos o al tiempo determinado que se haya pactado, que se haya colocado esta deuda. Entonces, de esta manera, pues ya puedes ir empezando a negociar. Oye, ¿qué tanto me conviene amarrarme hoy en día a una tasa fija? ¿O qué tanto me conviene amarrarme a una tasa variable? ¿O qué tanto me conviene amarrarme en un financiamiento en dólares? Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que hace tu banca de inversión? Pues tu banca de inversión te va a dar la asesoría y te va a decir cuál es la tendencia en materia de tasas, cuál es la tendencia en materia cambiaria, cuál es la tendencia de incluso de crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya la empresa pues empieza a hacer la negociación a través de la banca de inversión y esta negociación va a estar soportada y asesorada por la misma banca de inversión, que en este caso es la casa de bolsa, o antes de la casa de bolsa, ese banquero corporativo, como te menciono, que es el que te va a ir llevando de la mano y que finalmente te va a llevar a la casa de bolsa para que haga el trámite operativo, es decir, la colocación o desde listar en bolsa los títulos y hacer el cruce, es decir, quién compra, quién vende y poderlo pulverizar entre todo el público inversionista. Entonces, finalmente, ¿qué pasa? Pues que el inversionista es el que compra o el certificado bursátil, ¿sí? Que básicamente es lo que más se está emitiendo. Hay quien le llama papel comercial, etcétera, ¿no? Entonces, entrega el dinero a la casa de bolsa y se acabó todo el proceso de la colocación. Esto es la emisión de deuda. Ahora, vamos a revisar cómo se da la emisión de acciones. Bueno, en cuanto a la parte de intermediación, es muy similar a lo que te acabo de platicar. ¿Cuál sería la diferencia? Que la diferencia es que el dinero sí le entra a la empresa, pero es a capital. Así como acabamos de ver en la emisión de deuda, que la empresa genera un pasivo y que ese pasivo pues está obligada la misma empresa a pagar los intereses y en los plazos de vencimiento ir pagando el principal. En cambio, en acciones, ¿qué pasa? Que el accionista que adquiere las acciones en este mercado primario del cual estamos hablando, se convierte en accionista de la empresa. ¿Y
¿Qué nos sucede cuando nos convertimos en accionista de la empresa? Pues que tenemos que ir con los mismos riesgos de la empresa, porque finalmente me estoy convirtiendo en dueño. Claro, en la parte proporcional al número de acciones que pude adquirir, ¿sí?, a través de esta colocación. Oye, pero ¿qué otra ventaja puedo tener? Que como se está listada en bolsa y esta acción cotiza, pues voy a tener un mercado secundario en que en cualquier momento yo puedo salir a vender mis acciones y obtener liquidez. Entonces, precisamente es ahí donde es importante el poder, desde el punto de vista de inversionistas, cómo están las condiciones del mercado, qué tan líquido está en ese momento y a qué precio puedo vender. Yo aquí alguna vez, y hace muchos años, cuando estaba yo estudiando mi carrera, hice la pregunta a un maestro que me daba economía. Todavía no se conocía, a nivel de universidad, no se conocía todas las bondades de bolsa. Hoy ya tienes mucho conocimiento de lo que es la bolsa misma, ¿no? Entonces, yo le preguntaba, oiga, ¿y por qué a un título de crédito, a un pagaré, a un certificado bursátil, o incluso a una acción que está tipificada en la ley de títulos y operaciones de crédito, ¿por qué se les denomina valores? Y el profesor me contestó, bueno, es que realmente donde adquieren su valor es en el mercado. Y si la bolsa es el mercado como tal, ¿quién le dé el valor a ese título, a esa acción, a ese certificado bursátil, etcétera? Pues el mismo mercado es el que le da el valor. Entonces, de ahí el término valor. Y a lo mejor fue una respuesta muy simplista y seguramente no con un fundamento tan técnico como yo quisiera, de podérmelo encontrar plasmado en un artículo de la ley o en un libro que me dijera valores. Bueno, sí me dicen que valores son títulos de crédito que deben de cubrir todas las características de las cuales está especificando su propia ley que lo reglamenta. Pero entonces me quedó muy claro que realmente es la oferta y la demanda la que le pone precio a las cosas, les da el valor. Y entonces, esa oferta y demanda, ¿dónde se encuentra? Pues se encuentra en la bolsa, cuando estamos hablando de títulos. Por lo tanto, esos títulos es por lo que se les llama los valores. Y hoy, una respuesta tan simple que hasta el día de hoy yo le agradezco mucho a mi maestro de economía el que me haya dado esa reflexión, porque finalmente cuando estás participando en un mercado de valores, ¿qué estás conociendo? Pues estás no conociendo, sino evaluando, estás sensibilizando cómo está la oferta y la demanda de los valores, ¿no? Oye, si hay mucha oferta, ¿qué le va a pasar al precio? Pues va a bajar. Si hay mucha demanda, pues va a subir. Y entonces esto de la oferta y la demanda, pues no viene sola por el ánimo incluso del inversionista o por el ánimo de una empresa que quiere colocar sus acciones en el mercado, sino más bien viene de las expectativas. Porque estarás de acuerdo conmigo que tú no comprarías una acción cuando ya conoces los resultados de una empresa en cuanto a sus utilidades, en cuanto a su EBITDA, etcétera, ¿no? Sino realmente qué espero que haga la empresa el próximo trimestre, cómo le va a ir a la empresa, o incluso si soy un inversionista de
más plazo, pues yo pensaría, ¿qué le va a pasar a la empresa Cemex, que estoy hoy tratando de comprar sus acciones, en 2 años? O habrá inversionistas que dicen, oye, ¿cómo veo a Bimbo dentro de 10 años? Entonces, es ahí donde empieza a darse que la oferta y la demanda, ¿de qué depende? En el mercado de valores, pues depende de las expectativas o perspectiva que yo tengo sobre la empresa, sobre la economía, sobre la macroeconomía, hablando de todo el país, etcétera. Entonces, de esta manera, pero voy a esto. Deuda, pago intereses prácticamente de inmediato, al inicio de que genere el pasivo. En acciones no tengo por qué reservar un flujo que no voy a necesitar pagar dividendos, que voy en el primer año, en los primeros 2 años, si el negocio está arrancando. Entonces, ¿qué me conviene más, deuda o capital? Bueno, me voy a financiar vía capital porque me da más posibilidades de poder crecer. Si me voy a financiar vía pasivo, pues es porque a lo mejor ya tengo una estructura tal que esa estructura tal me está dando esa liquidez para poder hacer frente a esos compromisos. Entonces, las acciones, ¿sí? ¿Cuáles son los posibles destinos que veo en las acciones? Bueno, obtener capital a través de la emisión y oferta pública de las acciones. 2, obtención de recursos de largo plazo sin apalancamiento, que es lo que te acabo de comentar. No necesito crear un pasivo, no me estoy apalancando. Mis socios llevan el mismo riesgo, ¿sí?, del negocio. Entonces, si aceptan el riesgo del negocio, no tengo por qué apalancarme. Otro punto bien importante, la emisión de acciones me puede llevar a una adquisición de empresas y o a fusiones. O adquiero o veo que una empresa más grande me pueda fusionar o me pueda comprar, ¿no? Entonces, de esta manera, pues ya voy creciendo, voy manejando ese crecimiento, que finalmente es lo que estoy buscando. Oye, ¿puedo tener alianzas estratégicas? Sí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y puedo tener nuevos socios? Sí. Oye, y entonces estas alianzas estratégicas hoy en día son muy importantes, sí, sobre todo si vemos que hoy en día, y hago el paréntesis, hago desde el punto de vista que no vemos una crisis, pero sí tenemos grandes oportunidades. ¿Y dónde veo en este momento grandes oportunidades? Bueno, pues, acabamos de establecer un tratado de libre comercio con Europa. En julio ya empezamos a operar con el TEMEC. Oye, y en México, ¿qué oportunidades tengo? Oye, pues si Estados Unidos ya marcó una estrategia que no le va a comprar literalmente nada a China. Oye, yo como México, ¿qué tengo? Pues el gran mercado de los Estados Unidos, el gran mercado. Y tengo a Canadá, y tengo Europa. Híjole, pues creo que hoy, ¿sí? Si veo que mi amigo, su negocio necesita alianza estratégica y su negocio es innovador y está llegando a ese tipo de mercados, ¿por qué en lugar de abrir yo mismo un negocio, por qué no hago una alianza estratégica? Entonces, estos son puntos bien importantes. Y a lo que voy es a esto. Oye, ¿las acciones a qué me llevan? Si yo quiero emitir acciones en la bolsa, pues debo de haber traído todo un proceso de institucionalización. Claro, este proceso
reinstitucionalización de empresa, ¿dónde lo voy a ver coronado? Bueno, lo voy a ver coronado a la hora que entran mis acciones a bolsa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si tú el día de hoy tienes un negocio o quieres abrir un negocio, ¿cuál sería mi punto? Mi punto es establecer un gobierno corporativo desde ahora, ¿sí? Al que te está pidiendo, ¿sí? El esquema o el sector bursátil. Es decir, la misma bolsa, la misma ley del mercado de valores. Desde hoy que voy a abrir mi empresa, voy a ir tratando, o desde el principio, si es que lo puedo hacer, tener ese gobierno corporativo, es decir, ese consejo de administración, perdón. Hola, hola, por ahí oí una vocecita. Ok. Te digo, si tú a través de iniciar tu negocio, al estar iniciando una alianza estratégica, por ejemplo, inicias con esa visión de crear este gobierno corporativo, es decir, tu consejo de administración, tu parte de vigilancia, etcétera, etcétera, todo lo que implica esto, verás que se te va a hacer muy fácil. A lo mejor de entrada me dices, oye, ¿y qué tan caro es tener un gobierno corporativo como el de American Móvil? Bueno, claro, son consejeros que a lo mejor eh, sus, eh, sus prestaciones, sus emolumentos salen altos, pero si tú empiezas desde ahora con tus mismos accionistas, tratar de ir formando ese gobierno corporativo y sobre todo ir relacionándote con quien puede ser tus consejeros independientes, eso va a ser una muy buena estrategia para que lo puedas llevar en ese sentido, ¿no? Entonces, acciones. Pero también en capitales, ¿qué puedo yo emitir? No, yo como empresa puedo emitir los famosos CKDs y las fibras. Oye, ¿qué son los CKDs? Oye, yo como emprendedor, ¿sí? Puedo hacer una alianza estratégica con una empresa grandota que a través de esta empresa emita los CKDs y que ese CKDs esté relacionado directamente con mi proyecto, pues sí. Oye, ¿y cómo le hago? Ah, primero vamos a hacer la referencia. ¿Qué es el CKD? Bueno, son títulos fiduciarios que están destinados para el financiamiento de uno o más proyectos o para la adquisición de una o varias empresas. Por eso hablo de un administrador de una empresa grandota que tenga la capacidad de emitir los CKDs. Pero esto no deja de lado tu proyecto, por eso es uno o más proyectos o para la adquisición de tu empresa o varias empresas. Oye, ¿y qué destino se le da a los CKDs? Bueno, el destino de infraestructura, destino inmobiliario, pero creo que la parte más importante es proyectos de capital privado. Y si te pongo o si platicamos un poquito de la imagen que estás viendo, la imagen que nos representa, la imagen nos representa, ¿sí? Una infraestructura en sistemas, en aplicaciones, que hoy por hoy es hacia donde va, o sea, la parte tecnológica es lo que nos está llevando a estos nuevos esquemas de innovación y nuevos negocios. Entonces, esos son los CKDs. Las fibras es algo a lo mejor un poquito más especializado, que son vehículos destinados al financiamiento para la adquisición o la construcción de bienes inmuebles.
Y aquí la parte bien importante es cuyo objetivo es el arrendamiento. Yo aquí veo desde el punto de vista de atender a inversionistas. Yo le digo, oye, ponen una balanza. Oye, compraste un edificio y estás rentando los departamentos. Y desde el otro lado de la balanza estás comprando títulos fibras que te van a estar dando, ¿sí?, ese arrendamiento de qué, o de plazas comerciales, o de parques industriales, o de hoteles, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, en una forma muy fácil, ¿qué prefieres? ¿Meterte con 15 inquilinos, que cada uno de ellos va a ser un dolor de cabeza, de que no te pagaron la renta, que ya se rompió el tubo de gas que baja a la cocina, o que ya hubo goteras porque se rompió una llave de agua, etcétera? ¿O prefieres que alguien esté administrando esa plaza comercial como galerías, ¿sí?, y que tú estés recibiendo de forma trimestral el beneficio del arrendamiento? Entonces, ¿qué prefieres? Y me han dicho, oye, tienes toda la razón, aquí voy asegurado. Y más si las rentas está denominada en dólares. Oye, está denominada en dólares, ¿qué te evita? Pues el riesgo cambiario. Entonces, la adquisición de fibras, pero imagínate que tú tengas un proyecto, que el abuelo te heredó un terreno donde podrías estar haciendo una plaza comercial, digo, no como galerías, pero sí una pequeña plaza comercial con 20, 25 locales comerciales, ¿sí? Y emites fibras, o simplemente le vas a tocar la puerta a Fibra algo, ¿sí? Y le dices, oye, tengo este terreno, vamos a hacer una alianza estratégica y vamos a construir una plaza comercial. Entonces ya vas teniendo, ¿sí?, ese acercamiento, esas relaciones, ¿sí?, esa alianza estratégica con un desarrollador para poder emitir las fibras. Entonces, ve cómo se pueden ir dando muchas cosas. Me voy a centrar un poquito a esta parte ya rápidamente, porque sí quiero dejar por lo menos 15 minutos de preguntas y respuestas. Oye, ¿en qué consiste este título fiduciario? Bueno, la empresa aporta los activos, ya sea el proyecto de carretera o la plaza comercial o el terreno de la plaza comercial, lo aporta la empresa. ¿A quién se le aporta? Pues a un fideicomiso. Entonces, la empresa se convierte en el fideicomitente, se aporta al fideicomiso, que es el fiduciario, el que administra el bien aportado, y el mismo contrato de fideicomiso, que va enfocado, este fideicomiso, a infraestructura, inmobiliario, minería, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿quién es el administrador? Pues el administrador es el fiduciario, tanto de los bienes aportados como de el emitir el título fiduciario. Este título fiduciario, ¿sí?, se coloca a través de la bolsa, y a través de la bolsa, ¿sí?, llega al inversionista, ¿no? Entonces, de esta manera, vemos cómo se está dando la emisión, ahora sí que la emisión misma, ¿no? Los rendimientos, pues, es el producto o el fruto de los beneficios de cada uno de los proyectos. El fideicomiso es el único que debe de mantener la propiedad de los bienes aportados, y no solamente la propiedad, sino la misma tu titularidad, ¿sí?, de los bienes. Y entonces, con este dinero, ¿qué le pasa a la empresa? Pues va a desarrollar, a construir la carretera, o va a construir la plaza comercial, o si fue un CKD, pues va a adquirir una empresa con un gran proyecto
o con un proyecto viable donde le va a dar los buenos rendimientos en el largo plazo. ¿A quién? Al mismo administrador como a los inversionistas que adquirieron. Entonces, normalmente, por ejemplo, en el CKD, la colocación es a través de subasta y de subasta de oferta privada. Las fibras ya por su tamaño, por su importancia, ya están siendo colocados a través de oferta pública. No me quiero meter en términos tan bursátiles como lo que es la oferta privada y la oferta pública, pero más que todo, ir encontrando dentro de nuestro tema, ¿sí?, los nuevos aspectos de financiamiento y sobre todo cómo construir, cómo hacer esa ingeniería financiera, ¿sí?, para poder obtener el mejor financiamiento. Entonces, por lo tanto, los CKDs son valores emitidos por fideicomisos para apoyar la canalización de los recursos a sectores y actividades en crecimiento. Por eso son certificados de capital, ¿no?, los famosos CKDs, y destinados para el financiamiento de uno o más proyectos, que fue lo que veíamos en la lámina anterior. ¿Es un instrumento de innovación? Sí. Innovación que financiera, a fin de impulsar proyectos, sobre todo de infraestructura, de innovación y a través del mismo mercado de valores. Entonces, este es el CKD, ¿sí? Y como decíamos, pues está diseñado para infraestructura, carreteras, puertos, ferrocarriles, agua potable, electricidad, inmobiliarios, minería, empresariales en general, proyectos en desarrollo. De alguna manera, como te comento, ¿sí?, pues de algún punto de investigación, llegué a una empresa que hace poco tiempo volvió a emitir CKDs, pero ¿cuáles son las características principales del CKD? Bueno, las características principales del CKD es que es un esquema de financiamiento. No están sujetos a una calificación crediticia porque no se emite pasivo, o sea, no son instrumentos de deuda. Que deben cumplir con los requisitos de revelación de información y las normas y estándares del gobierno corporativo. De una vez, si vas a abrir un negocio, vete creando todo lo que implica la revelación de información y todo lo que debe de contener o el estándar mismo de tu gobierno corporativo. Las empresas que busquen este financiamiento deberán contar con un historial de operación y demostrarle la experiencia del administrador. O sea, tú, si eres dueño del proyecto, seguramente no vas a tener una experiencia de administrador. Por lo tanto, tienes que llegar a un administrador. Oye, ¿quién puede ser un buen administrador? No, como te comentaba, yendo esta parte de decir, hoy en México, ¿quiénes son los jugadores que andan por ahí? Y me encuentro con la empresa Promecap, que es una empresa de adquisición de empresas. Y me encuentro con la noticia del 15 de enero del 2020, hace no más de 3 meses o 4 meses, que con clave de cotización, ¿sí?, el 20 pues representa el año, se realizó bajo el esquema de llamadas de capital. ¿Qué quiere decir llamadas de capital? Oye, yo voy a listar una línea de 3,000 millones, pero en este momento solamente voy a solicitar al mercado 1,200 millones. Entonces, llamada de capital, por lo que en la primera emisión se tomó únicamente la cantidad que te estoy mencionando y el resto de los recursos de la colocación será solicitando conforme se vaya necesitando el mismo crecimiento del proyecto. Entonces, con estos recursos que se levantaron vía bolsa, ¿sí?, se va directamente en inversión de capital
capital de riesgo, ¿sí? A empresas que este administrador, que es el que tiene la capacidad de emitir los CKDs, ¿sí? Está ya valorando, hizo el estudio, hizo la valoración, todo el aspecto de rentabilidad, todo el esquema de retorno de inversión en cuanto a flujos, en cuanto a plazo, etcétera, y de esta manera decide, ¿sí?, hacer esta colocación, independientemente que ya trae esta empresa por ahí desde el 2011, 2012, que ya ha venido participando de forma muy activa a través de bolsa. Oye, si tú traes un buen proyecto, acércate a Promecap, que incluso tiene también negocios internacionales, sobre todo en Estados Unidos. Acércate a ella y que te dé una asesoría, y si acepta ser tu administradora, ¿sí?, o te adquiere o te consigue el capital para que tú puedas financiar tu proyecto. Entonces, ¿a qué te invito? Pues a que empiecen tus relaciones, ¿no? Desde ahora, que empiecen esas relaciones. Y finalmente, y como te decía, quiero hablar de la SOFOM, que los grupos financieros traen SOFOM, sobre todo la parte de arrendamiento y también la parte de factoraje. Y la SOFOM también, por ejemplo, una muy activa que ha hecho muy buen papel en el mercado es la SOFOM de Inbursa. Oye, Inbursa es banco, sí, pero también tiene una SOFOM. ¿Para qué? Para que a través de esta SOFOM te otorgue un crédito y lo que estás pagando a través de tu recibo telefónico o de tu factura telefónica. Entonces ya tienes por ahí también una SOFOM. Y la SOFOM también tiene autorizado hacer arrendamiento financiero o el factoraje financiero. Sabemos que el arrendamiento, ¿a qué nos lleva? Bueno, primero el factoraje, ¿sí? Es descontar facturas, o sea, traer a valor presente o a una tasa de descuento una factura para que el proveedor pueda tener los recursos de inmediato, y esta puede ser con recursos o sin recursos, donde si estamos hablando de con recursos, la misma empresa a la hora de los vencimientos del factoring, ¿sí?, ella paga y va con su cliente y le cobra la factura. Cuando es sin recursos, la misma empresa de factoraje es la que realiza la cobranza. Entonces, hay desventajas, bueno, no, yo no le llamaría desventajas, sino qué puedo o qué debo de cuidar cuando estoy tomando factoraje, ¿sí? No es de largo plazo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de facturas. Entonces, ojo, no debes de hacer tu actividad de financiamiento a largo plazo a través del factor. Y lo que decíamos, no tienes recursos, te va a costar un poco más caro o te van a hacer más alto el descuento. Con recursos va a ser menor el descuento, ¿no? Entonces, todo dependerá de qué, de la valoración, ¿sí?, del porcentaje de recuperación que a la empresa de factoraje le venga, ¿no? El arrendamiento es arrendamiento puro, arrendamiento financiero. Yo que estaría viendo, siempre estar buscando un arrendamiento financiero para tener mucho más seguridad, mucho más movilidad en el cambio de mis activos, en las recompras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el arrendamiento tiene una gran ventaja. El fisco te ayuda mucho con la parte de la renta, ¿sí?, y no irte a la depreciación, que de alguna manera todos quisiéramos depreciar de inmediato, ¿sí?, pero la ley es muy clara, no te permite depreciar de inmediato y tendríamos que llevar una depreciación en el tiempo.
En cambio, en el arrendamiento mes a mes que tú estés pagando la renta, esa renta es deducible fiscalmente. Bien, conclusión. La conclusión, ¿a qué me refiero? Ya hablamos de nuevas formas de financiamiento, ya hablamos del papel que tiene la banca de inversión corporativa para poderte asesorar en la materia de los créditos. ¿A qué llego con esto? Y aquí ya son en unas estadísticas que creo que vale la pena puntualizar y que tú mismo puedas ir evaluando. Mi conclusión es que existe una exclusión. ¿En qué representa la exclusión? Bueno, el 49% de las empresas latinoamericanas se autoexcluyen de forma voluntaria de tomar algún tipo de crédito. Ok, ¿y por qué se autoexcluyen? Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero México está por arriba del promedio de Latinoamérica. Está en el 53.7%. ¿Cuál es la razón? Para el empresario, el crédito no lo considera necesario. Y esto lo dice el Banco Mundial, ¿sí? Cuando se está hablando del crédito. Y no solamente lo dice el Banco Mundial, sino que en el Censo Económico del 2014, el INEGI, ¿sí?, considera los siguientes factores a este respecto. Primer factor, la informalidad en México. Híjole, está terrible la informalidad. Segundo punto, la evasión fiscal. Yo algunas veces cuando platico este punto, yo digo que en México es el deporte nacional, la evasión fiscal, ¿no? O sea, ¿a quién le gusta, ¿sí?, que le cobren impuestos? Y por eso tratamos de crear estrategias fiscales o simplemente hay ese código oculto entre Hacienda y la informalidad de que, pues, a ver cómo no te cobro impuestos, y por otra parte Hacienda dice a ver cómo te exijo que pagues impuestos, pero lleva muchos años en el caso de nuestro país esta parte fiscal. Otra parte que me ocupa mucho y que siempre trato de manejar, que es la educación, tanto general como la educación financiera, sobre todo que en el área que estoy, en la institución en la cual trabajo, estoy en el área de educación financiera. Y no solamente llevándote conocimientos de cómo invertir, sino realmente llevándote conocimientos de estrategias, ¿sí? Y que puedas aprovechar todas las bondades, todas las ventajas que ofrece el sistema financiero. Pero ve esto, oye, un crédito, yo mismo me estoy autoexcluyendo y no lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque me falta educación, no sé qué tipo de crédito, o voy con el primero y me sale carísimo, y voy entonces al cuarto punto, ¿no? El excesivo cobro de comisiones o las exigencias de papeleo, de garantía que me están pidiendo. Bien, con esto termino. Creo que me pasé como 3 minutos, ¿sí? Pero queda abierta la sección de preguntas y respuestas. ¿Y yo con qué quiero terminar? Con una frase donde te digo, la clave más importante para cualquier éxito, sobre todo si tienes negocios y lo vas a emprender, es la acción. Oye, y si la acción la listas en bolsa, ¿qué te va a pasar? Pues vas a tener un crecimiento asegurado. Bien, pues muchas gracias. Con esto termino mi presentación, ¿sí? Y ahora sí abrimos las preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? Muchas gracias, maestro, por sus palabras.
Hay algunas preguntas y conforme vayamos avanzando con tiempo, pues vamos dando respuesta a estas preguntas. ¿Le parece? Me parece muy bien. ¿Tú me harías favor de irlas comentando para que yo las pueda contestar? Sí, claro que sí. De hecho, aquí está la primera. ¿Cuál cree que es el plazo correcto para pagar al 100% un préstamo bancario? Todo depende del tipo de préstamo. ¿A qué me refiero con el tipo de préstamo? Bueno, me refiero al tipo de préstamo. Si es de liquidez, lo lógico es que yo pueda contratar crédito revolvente o crédito en cuenta corriente para que no me falte la liquidez. ¿A qué me obligo con ello? A una muy buena administración de un riesgo, de un crédito revolvente. Si es de infraestructura, todo depende de tu proyecto. Y si es de infraestructura, creo que lo primero que tenemos que hacer es entrar de lleno a qué? A, a buscar a través de los flujos y a través del tiempo, ¿sí? Eh, en los plazos que se me puedan dar. Perdón, ya me perdí un poquito, ya no veo las pantallitas, pero a ver, bueno, aquí sigo comentando. No sé si contesté tu pregunta. Sí, los plazos son muy importantes, pero todo está en función de. Y te puse este ejemplo, conclusión, ¿sí? Para poderlo hacer. No todo depende del proyecto. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el título que usted recomendaría emitir para financiar los proyectos de emprendimiento en la situación económica actual? Bueno, como se observaron en la presentación, le di un poquito más de énfasis al CKD, precisamente partiendo de nuestra perspectiva de situación y no tanto una perspectiva de crisis, ¿sí? Pero si vamos de forma optimista, si vamos a tener incertidumbre, ya no quisiera seguir hablando de crisis, sino quiero manejarlo desde el punto de vista de la incertidumbre, que pueden pasar diferentes escenarios y cómo puedo navegar con incertidumbre hacia buen puerto. Bueno, la parte más importante son los CKDs. Creo que un administrador, una empresa como la que les presenté, que sea mi administrador del emisor de CKD y que realmente evalúe con buenos ojos y que mi proyecto convenza, yo podría estar iniciando a través de los CKDs. Sin dejar de considerar en el plazo largo la emisión de acciones. No sé si contesté o hay algo más que quieran de la pregunta. No, me parece que le dio respuesta muy bien a la pregunta. Voy con la siguiente. ¿Cómo está reaccionando la banca privada ante la contingencia? Pero como banca privada, comentábamos que es la que está dirigida hacia la asesoría de inversionistas. ¿Cuál es el tema hoy de la banca privada? El tema de banca privada es realmente demostrar a través de sus áreas de análisis, tratar de dar los fundamentos reales o fundamentos de una perspectiva que hay oportunidades de inversión en los mercados financieros. Tanto en el de México, y me voy a acotar, tanto en el de México como en títulos americanos o globales que cotizan en la Bolsa de Nueva York y que principalmente están relacionadas al índice Standard & Poor's 500, ¿no? Si hablamos de las globales o internacionales. Entonces, como banca privada,
al inversionista que hoy por hoy, digo, no le podemos quitar la incertidumbre, porque creo que todos tenemos esa pregunta y el qué va a pasar, ¿sí? Bueno, si vamos planteando desde los objetivos personales de cada uno de los inversionistas, que él mismo haga una revisión, así como cuántas veces como negocio tú mismo estás haciendo una revisión, y ayer escuchaba un webinar precisamente de Tecnológico Monterrey en materia de innovación, que decía, y ahorita no tengo el nombre del maestro que estuvo, bueno, fueron 3 maestros que estuvieron en este webinar, decía, oye, por lo menos cada 4 años tenemos que revisar por nuestros procesos, por nuestros registros financieros y una serie de cosas, ¿no? Como inversionista y como banca privada, ¿sí? Yo te haría la pregunta, hoy con este periodo de incertidumbre, ¿ya revisaste tus objetivos? Entonces, a través de esta pregunta, ¿sí? ¿A qué me lleva? A darte fundamentos que en el tiempo, cómo puedo ver aún, digo, de las tecnológicas, pues ya vimos lo que ha subido Zoom, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no me da un objetivo, ¿sí? Más que un objetivo de buscar precios y buscar una oportunidad. O de la farmacéutica que ayer ya publicó que su aplicación, ¿sí? Está funcionando para el restablecimiento de la salud para quien tuvo el coronavirus o el COVID-19, ¿no? Entonces, de esta manera, sí, como banca privada, ya contestando la pregunta, como banca privada, yo te doy información como inversionista, pero con la pregunta clarísima. ¿Ya revisaste sus objetivos? Entonces, en este punto, pues ya estaríamos viendo que sí revisé los objetivos, ¿no? Pero no sé si contesté la pregunta o algo más que quisieran añadir. No, doctor, digo maestro, pero ya por el tiempo vamos a ir cerrando la ponencia. Perfecto. Le queremos dar las gracias, maestro Jorge Morales, por acompañarnos esta tarde y a todos los participantes por asistir a esta conferencia. Los invitamos a seguir participando en los eventos que les traen Salafa y MEF Universitario y a seguirnos en nuestras redes sociales. Queremos también hacer la entrega de este reconocimiento. Mil gracias, Isabel. No, Está usted. muy padre y listo para enmarcar. ¿Dónde lo bajo? ¿Me lo mandas por mail? Se lo vamos a hacer llegar por correo. Okay. Y pues de nuevo agradecerle por estar con nosotros el día de hoy, de parte de IMEF y Salaf Universitario. Y queremos también comentarles a los participantes que por favor contesten la encuesta de satisfacción, porque a través de ella vamos a pasar asistencia, y que se va a hacer el día de hoy un evento a las 6 de la tarde en media hora sobre el surgimiento y las claves para entender el mercado de los ETFs, impartido por el director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores y la vicepresidente de ventas de BlackRock. Será una pequeña continuación especializada del diplomado y va a estar muy interesante, muy padre, no se la pierdan. Muchas gracias. Mil gracias, Isabel, compañeros, mil gracias y sigo a tus órdenes. A usted, que tenga un excelente día. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes.